presupuestos. Como primer punto tenemos la definición, en el cual según Candice 2012, la planificación permite anticipar el futuro y tomar las decisiones adecuadas, mientras que el presupuesto cuantifica los recursos necesarios. Esto nos quiere decir que la planificación es lo que se organiza previamente en cuanto a realizar un presupuesto, es cuánto se estima utilizar en términos monetarios. En cuanto a su importancia, la importancia de la planificación del presupuesto se radica en que ayudan a reducir la incertidumbre con una mejora de decisiones y orientación a los esfuerzos hacia el cumplimiento de las metas de la misma, teniendo los objetivos claros y concisos. Para ello, nos hemos basado en la división tanto del sector público como del sector privado. Para el sector público, en el sector público, la planificación del presupuesto se utiliza para satisfacer las necesidades colectivas en cuanto a también para obtener las ganancias y el crecimiento del mercado. La planificación ayuda a la toma de decisiones y a adaptarse a los cambios y el uso mejor de sus recursos. Se caracteriza por ser más flexible, eficiente y orientado a la competitividad. En cuanto al sector público, se refiere a la planificación de presupuestos realizados por el Estado para satisfacer sus necesidades sociales, como es el sector de salud, educación e infraestructura. Sus características son que busca el bienestar social, el uso de recursos públicos y se encuentra regulado por leyes. Los responsables de planificar. Dentro de esto, hemos abarcado los tres puntos más importantes, en el cual por orden jerárquico tenemos a la alta gerencia que define los objetivos gerenciales, seguido de los mandos medios que desarrollan las estrategias y por último el nivel operativo en el cual donde se ejecutan los planes. La planificación es un proceso en el cual se involucra a todos los niveles de la organización, donde se deben de anticipar el qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo va a realizar. Es importante este punto ya que se establecen los objetivos gerenciales en los cuales la empresa toma una reunión previamente. Como siguientes puntos tenemos tanto en la planificación económica del Estado y la planificación empresarial, como se comentó anteriormente para el sector público y el sector privado. Para el sector público, la planificación económica del Estado es el proceso en el cual el gobierno garantiza y distribuye los recursos del país que impulsa el desarrollo económico y social. Es decir, promueve su desarrollo y el objetivo es mejorar la calidad de vida de la población, reduciendo las desigualdades y logrando un crecimiento sostenido entre todos. En cuanto a la planificación empresarial, tenemos que es el proceso que realizan las empresas para definir los objetivos y establecer las estrategias que les permiten crecer. Para ello es importante denotar que en la planificación empresarial se definen sus objetivos y estrategias para alcanzar las metas como son la rentabilidad, el crecimiento y la sostenibilidad de la misma. Los métodos de planificación. Tenemos tres tipos de métodos de planificación en el cual tenemos el método del tanteo, en el cual se aprueban varias opciones hasta encontrar la mejor. Prueba, error. El siguiente método que tenemos es el limitativo. El limitativo se basa en la copia o se adapta de las ideas exitosas de otras empresas. Y por último tenemos el método científico en el cual se basa en los análisis y pasos ordenados para la toma de decisiones más precisa, en el cual se encuentra también basado en la observación, el análisis, la formulación de hipótesis y las tomas de decisiones fundamentadas de datos. La clasificación de la planificación se encuentra por los sectores por el sector de la economía, el sector público y el sector privado o corporativo. Para el sector de la economía, los sectores de la economía se dividen en público, propiedad del Estado, que busca el bienestar social, y el sector privado, que es propiedad particular, en el cual es con fines de lucro. Los, eh, los sectores económicos se clasifican funcionalmente en primario, secundario y terciario, cuaternario y quinario en algunos casos. El sector público se financia con impuestos, mientras que el sector privado utiliza capital propio como el bancario. El sector se financia, como les mencioné, con impuestos cuando es sector privado.
público, perdón, mientras que el sector privado es por medio de su capital propio. El sector público. El sector público, según Robbins y Coulter, en el ámbito público, la planificación permite establecer prioridades nacionales y organizar el uso de los recursos disponibles de manera eficiente. Esto nos quiere decir a que se establecen cuáles son las prioridades de la empresa pública para encontrar el bienestar de la sociedad. Para el sector privado o corporativo, por otro lado, la planificación privada es desarrollada por empresas u organizaciones con fines de lucro, en el cual, como les mencioné anteriormente, se financian con su capital propio. Según Chavinato 2024, este tipo de planificación se orienta a la toma de decisiones estratégicas que permiten a la empresa adaptarse a los entornos cambiantes y competitivos conjunto a otras empresas. Universos de incidencia. Para este punto les quiero denotar lo siguiente. El universo de incidencia hace referencia al alcance o nivel en el cual se aplica la planificación dentro de una organización o sistema. Según Robbins y Coulter 2020, la planificación puede ser global o general y específica o parcial. Dentro del global o general cuando se abarca toda la organización, establece sus objetivos amplios y estratégicos, mientras por medio de la específica o parcial, cuando se enfoca en áreas determinadas como las finanzas, producción o recursos humanos o talento humano que se conoce hoy en día. Conjuntamente a ello tenemos lo que son los plazos, en el cual se desarrollan en el corto, mediano y largo plazo. La planificación puede clasificarse como les mencioné anteriormente. En el corto plazo generalmente es menor a un año. Mediano plazo se comprende entre 1 y 5 años, orientando el cumplimiento de objetivos tácticos. Y por último tenemos el largo plazo, en el cual se superan los 5 años y se relacionan con la visión estratégica de la organización. La relación entre planificación y presupuesto. Según Horner 2023, el presupuesto es una herramienta fundamental que traduce los planes en cifras concretas, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento del desempeño. Esto nos quiere decir que mientras la planificación define los objetivos y estrategias, el presupuesto se encarga de expresar dichos objetivos en términos monetarios, permitiendo la ejecución y control. Como siguiente tenemos a nivel del Estado. En el sector público, la relación entre planificación y presupuesto es esencial para garantizar el uso eficiente de recursos. De acuerdo con Robbins y Coulter 2023, esta relación permite la optimización de recursos públicos y la mejora de la transparencia en el gasto. A nivel empresarial o corporativo, como se conoce, en las empresas la planificación y el presupuesto trabajan de manera conjunta para lograr eficiencia y rentabilidad de la misma. La planificación se establecen las metas organizacionales, mientras que el presupuesto permite controlar los ingresos y gastos necesarios para alcanzarlas. Según Horner 2023, el presupuesto cumple funciones clave como prever resultados financieros, controlar desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. Fundamentos teóricos de los presupuestos. Como una breve definición, tenemos que el presupuesto es una herramienta esencial dentro de la planificación de la administración financiera, ya que permite la planificación y controlar recursos económicos de una organización. Según Horner 2023, el presupuesto es fundamental para la gestión, ya que permite coordinar las actividades o asignar recursos y evaluar los resultados obtenidos durante el ciclo. Su clasificación se da por periodo de tiempo, entre corto y largo plazo, generalmente como se mencionó de un año o menos, utilizado para el control de operaciones diarias. Mientras que para el largo plazo, a diferencia, supera el año y se enfoca en decisiones estratégicas de inversión. De acuerdo con Chevenato 2024, esta clasificación permite alinear los recursos financieros con los objetivos organizacionales, facilitando la planificación y el control de diferentes horizontes del tiempo. Al universo que abarca las estimaciones. Los presupuestos pueden definirse como un plan financiero detallado que expresa en términos monetarios las actividades futuras de la empresa. Es importante notar que, como se menciona, los presupuestos se definen también por su periodo de tiempo y si es parcial o específico, completo o integral. Dentro del periodo de tiempo, como ya se mencionó anteriormente, se encuentra entre periodo corto y largo plazo. Y vamos a abarcarle a continuación. Parcial o específico.
El presupuesto parcial son aquellos que se elaboran en áreas o funciones específicas de la organización. Esto quiere decir que aquí se abarca en donde son la producción, las ventas y la administración. Los presupuestos específicos contribuyen a una mejor asignación de los recursos y permiten identificar necesidades particulares y optimizar el uso de los recursos que se dan en cada departamento. A diferencia de su completo o integral, el presupuesto maestro, como se le conoce, es la conciliación de todos los presupuestos operativos y financieros de la empresa. Es importante tomar en cuenta que este presupuesto permite visualizar la situación económica esperada y la coordinación con las actividades de las diferentes áreas y asegurar que todos sus esfuerzos se encuentren alineados para el alcance de sus objetivos estratégicos. Dentro de la naturaleza de las estimaciones tenemos los tres tipos que son fijos, semivariables, variables o flexibles. Entre los presupuestos de los costos fijos son aquellos que se permanecen constantes en términos totales. Es decir, que dentro de un rango relevante de actividad son independientes del volumen de producción o de ventas. Un ejemplo de estos tenemos los salarios y los alquileres. Mientras que los semivariables, los costos semivariables, también conocidos como mixtos, contienen tanto un componente fijo como un variable. Esto nos quiere decir que son constantes en términos totales dentro de un rango de actividad. Mientras que esto nos menciona que permanecen en cuanto cambia la función del nivel de actividad. Y por último tenemos los variables o flexibles. Los variables o flexibles son aquellos que cambian en proporción directo al nivel de actividad. Es decir, que estos varían por medio de varios costos, como es el costo de la materia prima, que puede, por la alta demanda, cambiar su costo, o las comisiones de ventas, que pueden cambiar sus porcentajes. El sistema presupuestario. El sistema presupuestario, según Charles Horner 2021, el sistema presupuestario es un proceso formal que permite a las organizaciones la planificación de actividades futuras mediante la asignación de recursos financieros. Es importante denotar que un sistema presupuestario bien establecido y bien planificado se logra poniéndolo en práctica y obteniendo la mejor rentabilidad para la empresa. Se señala también que integra las funciones de planificación y control que en un futuro ayuda a la empresa siendo una herramienta clave para una gestión eficiente y una muy buena toma de decisiones. Tenemos también dentro del sistema presupuestario las tres fases: la planificación presupuestaria, la formulación y la aprobación presupuestaria. La planificación presupuestaria. El sistema presupuestario tiene como finalidad la coordinación de actividades organizacionales en el cual se asignan los recursos de manera eficiente y facilita el control de desempeño de la misma. Por siguiente, tenemos lo que es la formulación presupuestaria, en el cual la formulación presupuestaria consiste en expresar los planes organizacionales en términos cuantitativos, generalmente financieros. Es importante que en esta fase se implique también la elaboración detallada de estimaciones que permiten estructurar el presupuesto final y facilitar posteriormente en su ejecución y con una buena supervisión y control. Tenemos por siguiente la aprobación presupuestaria. El proceso es un proceso mediante el cual la dirección revisa y autoriza el presupuesto, asegurando su alineación con los objetivos organizacionales y la disponibilidad de los recursos. Horner 2021. También es importante denotar la aprobación presupuestaria, que es una fase crítica dentro de la planificación, ya que esta nos permite implicar la validación formal del presupuesto por parte de la alta gerencia o de las autoridades competentes de la misma. Por consiguiente, tenemos el control de gestión. Es el proceso fundamental dentro de la administración que permite monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de indicadores financieros y no financieros. Kaplan Norton 2021. Tenemos también lo que es la liquidación del presupuesto. La liquidación del presupuesto se constituye en la fase final del ciclo presupuestario, en la cual se realiza un análisis detallado de la ejecución financiera, permitiendo determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados con anterioridad.
Es importante en esta fase la liquidación del presupuesto, que se constituye, como se mencionó, la fase final, en el cual se facilita la evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos públicos o privados, sirviendo esto como una fase para la rendición de cuentas. Según Moreno, Nashiba 2022. Formas de estructurar los presupuestos. Para esto tenemos el enfoque contable y el enfoque de dirección. El enfoque de dirección es una forma de estructurar el presupuesto donde la alta gerencia define los lineamientos y objetivos que guían la elaboración presupuestaria en toda la organización, según Horner 2021. En cuanto al enfoque contable, el enfoque contable se sustenta en la aplicación de normas y técnicas de la contabilidad financiera y administrativa para la elaboración del presupuesto y en la utilización de información histórica como base para la proyección de ingresos o gastos, es decir, estados financieros históricos. Presupuesto maestro. El presupuesto maestro, como se mencionó anteriormente, es presupuesto maestro o presupuesto completo o integral. Según Garrison 2021, se menciona que el presupuesto maestro es un plan integral que consolida todos los presupuestos operativos y financieros de una organización dentro de un periodo, en el cual se incluye también lo que son los flujos de efectivo y estados financieros proyectados. Para esto tenemos, como les mencioné, el presupuesto del efectivo. Para Burbano 2021, el presupuesto de efectivo es un instrumento financiero que proyecta las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado para organizar la disponibilidad de la liquidez de la empresa. En cuanto a la gestión del efectivo, la gestión del efectivo se configura como un proceso estratégico dentro de la administración financiera, enfocándose en la planificación, control y optimización de los flujos de caja. Asimismo, permite mantener el equilibrio entre rentabilidad y liquidez. Es importante tener lo que es la rentabilidad y liquidez para que se pueda afirmar que el presupuesto fue elaborado conjuntamente con todas las actividades de la empresa. Cédulas presupuestarias para el presupuesto maestro de empresas de servicios y comerciales. El presupuesto de ventas. Para Urbano 2021, el presupuesto de ventas es la estimación cuantificada de las ventas futuras de bienes o servicios en un periodo determinado que se basa en la planificación empresarial. Mientras tanto, para Muñoz 2020, el presupuesto de ventas es la previsión sistemática de los ingresos derivados de la actividad comercial, que sirve como base para la planificación financiera y operativa. Es importante tomar en cuenta que el presupuesto de ventas representa la cédula fundamental dentro del presupuesto maestro, ya que este nos ayuda a consolidar del resto de presupuestos operativos y financieros. Proyección de cobros en efectivo. Política de ventas. Permite que la empresa programe sus necesidades de corto plazo. El departamento financiero de la empresa en casi todas las ocasiones presta atención en la planeación de excedentes de caja a la planeación de sus déficits. Es decir, la empresa cuenta con una política en caso de emergencia o de mitigación, como sabe ser en ciertos casos. Presupuesto de compra. La proyección de compras. Después de presupuestar las ventas y los cobros en efectivo, preparamos el presupuesto de producción y como consecuencia de este obtenemos el presupuesto de compras en el cual se abarca sus políticas y leyes de la empresa de la misma. Presupuestos de los desembolsos en efectivo, gastos de operación, administración y ventas, en el cual se detallan en efectivo de las cuales las más comunes son las ventas en efectivo, la recaudación de las cuentas por cobrar y otras entradas del efectivo, generando un total de entradas del efectivo. Es importante que la empresa siempre mantenga una muy buena liquidez y rentabilidad en cada acción y operación que tome. Presupuestos de inversión y pagos de balance. Los presupuestos de inversión o presupuesto de capital se contemplan en la adquisición de activos fijos, como la maquinaria o infraestructura que permanecerá en la entidad más de un año. A esto también se le atribuye lo que son las inversiones en infraestructura. Su importancia radica en que permite mantener y mejorar el rendimiento en los activos de largo plazo. Y por último, tenemos el presupuesto de financiamiento, la eliminación de posibles brechas en el flujo de fondos.
El presupuesto de financiamiento es una herramienta de la planificación financiera que tiene como objetivo principal determinar las fuentes de recursos necesarias para el cubrimiento de déficit de efectivo y apoyar las inversiones planificadas de la organización. Como siguiente punto, tenemos la interrelación de cobros y pagos, en el cual se constituye el eje del presupuesto de caja y es fundamental para garantizar la supervivencia y estabilidad de una organización. Esta relación no solo una suma y resta valores, sino la coordinación estratégica de tiempos y flujos que determina si la empresa podrá cumplir con sus obligaciones operativas y financieras. Es decir, aquí la empresa tiene que tomar en cuenta las acciones que debe de seguir cuando sea un cobro y un pago respectivo, en el cual no tiene que haber déficit como se mencionó con anterioridad. Es por ello que se establecen lo que son las políticas. Cubrir el déficit o brecha de financiamiento. Es equilibrar el flujo de caja y asegurar la continuidad operativa. Este proceso se activa cuando el flujo de efectivo neto, sumando el saldo inicial, resulte en un efectivo final menor al saldo mínimo deseado, lo que genera una necesidad de financiamiento total requerido. Es decir, que si la empresa obtiene menor a lo que se estableció en su política de caja como saldo mínimo, tiene que seguir lo que es un proceso para financiar de manera total hasta lograr obtener su mínimo de política requerido. Presupuesto de caja. Es un informe que detalla las entradas y salidas de dinero planteados por una empresa para un periodo determinado, en el cual su función principal es permitir que la gerencia financiera indique con anticipación los excedentes y faltantes de dinero. En el cual aquí tenemos lo siguiente. Tenemos lo que son los ingresos de efectivo, los desembolsos de efectivo, el flujo neto, caja final y el financiamiento. Dentro de los ingresos efectivos se incluyen la totalidad de ingresos de dinero en un periodo como las ventas al contado, recaudo de cuentas por cobrar, las ventas de activos fijos, los aportes al capital y otros ingresos como pueden ser dividendos recibidos. En cuanto al desembolso de efectivo, es todo lo contrario, ya que se comprenden todos los gastos que genera mm, una salida real de dinero que se incluye en la compra al contado, pago a proveedores, es decir, cuentas por pagar, entre otros. Y por último tenemos lo que es el flujo neto, la caja final y financiamiento. El flujo neto se obtiene restando los desembolsos de los ingresos. Esta suma al saldo inicial para obtener el saldo final de caja. Muchas gracias por su atención. A continuación vamos a proceder con las preguntas que nos van a realizar. El foro está abierto para ustedes. Adelante, Natalia. Buenas noches, chicos. Mi pregunta va para Wendy. ¿Me podrías decir cómo contribuyen la planificación y el presupuesto al control y evaluación del desempeño organizacional? Bueno, buenas noches. La planificación y el presupuesto contribuyen al control y evaluación del desempeño organizacional al momento que se establecen los objetivos claros y medibles desde el inicio de los procesos administrativos. En este caso, la planificación define las metas y estrategias de las diferentes organizaciones, fijando lo que se desean alcanzar, mientras que el presupuesto traduce dichas metas en términos financieros. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta es para Karen Galvez. ¿Cuál es la importancia de la planificación en la elaboración de un presupuesto dentro de la organización? Ya. La planificación es esencial en la elaboración de un presupuesto porque permite establecer objetivos claros y definir las estrategias necesarias para así poder alcanzarlos. A través de la planificación, la organización puede anticipar sus ingresos y gastos, lo que esto facilita una mejor distribución de los recursos disponibles. Esto ayuda a evitar el uso ineficiente del dinero y reduciendo así los riesgos financieros y prevenir imprevistos económicos. Además, la planificación permite priorizar las necesidades más importantes de la organización, asegurando que los recursos se destaquen en actividades que generen mayor valor. Gracias.
Mm, Buenas noches con todos. Bueno, mi pregunta es para Yurisa. ¿Qué opina, en tu opinión, por qué el presupuesto depende de la planificación? Buenas noches, compañeros. A ver, respondiendo a tu pregunta, considero que el presupuesto depende de la planificación porque primero debo definir los objetivos y metas que quiero alcanzar. A partir de eso, ya puedo asignar de manera adecuada los recursos económicos necesarios para cumplirlos de manera adecuada. Y sin una buena planificación, el presupuesto tengo claro que no sería un buen rumbo para poder continuar con los objetivos. Gracias. Buenas noches, mi pregunta va para Edgar. ¿Cuál es la importancia del presupuesto de caja en la gestión financiera de una empresa? Bueno, el presupuesto de caja es muy importante ya que nos permite identificar con anticipación los excedentes y los faltantes del efectivo en un periodo determinado, ya que esto ayuda mucho a la empresa a planificar las inversiones cuando hay remanentes y cuando buscan financiamiento. O también cuando existe déficit, facilitando una mejor toma de decisiones y asegurando la continuidad de sus operaciones. Una pregunta más para Mateo. En base a la información que nos pudieron dar, ¿cuál crees que es el método para la planificación el que mejor se adapte al sector público? En cuanto a métodos, yo podría decir que para el sector público sería el método científico, en el cual, como se mencionó, en la planificación implique un sistema sistemático en el cual se basa mediante la observación, los análisis y sus formulaciones de hipótesis en cuanto a la toma de decisiones fundamentada en los datos que se ha proyectado un año anterior en cuanto se refiere al sector público. De no haber más preguntas, se cierra el foro. Muchas gracias.